Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro siguiente video, nuestro tercer video de simplificación, avanzando con las leyes que nos faltan. Su servidor nuevamente con ustedes, Marcos Quispe, Paco. Y hoy vamos a estar viendo en nuestro siguiente ejemplo algunas leyes que todavía nos faltan ver. Bien, comencemos aplicando las leyes que ya hemos visto, que ya hemos conocido y aprendido. Por ejemplo, ya podemos convertir las condicionales en sus equivalentes de acuerdo a la ley de la condicional. Entonces tratemos de convertir alguna de ellas. Yo podría convertir las dos, pero voy a elegir convertir solo la de adentro del paréntesis porque me gustaría que se haga más pequeño el corchete. Veo que sí, que tal vez se pueda, así que lo voy a intentar. Lo que significa que dentro del paréntesis voy a aplicar la definición. Si nos fijamos bien, ah, condicional, el antecedente Q, consecuente negación de P. ¿Cuál es la definición de la condicional? Se niega el antecedente, en este caso mi antecedente es Q, se niega Q. Luego, ¿qué pasa con el consecuente? El consecuente se mantiene tal y como está, en este caso es negación de P. Entonces negación de P se mantiene tal y como está. ¿Y en qué se convierte la condicional? Habíamos visto, se convierte en una disyunción. Correcto, en eso se convierte. Y lo de afuera del corchete no hemos hecho ninguna modificación, así que tal como está debería mantenerse. Bien, correcto. Entonces ya aplicamos la definición de la condicional, ley de la condicional. Vamos a anotarlo para no olvidarlo. Correcto. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver enseguida una ley súper interesante que no hemos visto, pero que seguramente ya hemos hablado en un momento, o ya han conocido ustedes, o algunos lo conocen bien. La ley de distributividad. Nosotros en matemática, en aritmética, vimos estos casos. Si nos fijamos bien, x por, entre paréntesis, x más 5. ¿Cómo lo hacíamos? Eso es súper sencillo. La mayoría se va a reír seguramente cuando hagamos esto. X por 5. Fíjense que los operadores, primer punto, son diferentes. Ahí podemos aplicar distributividad, ya que si fueran iguales, ¿qué podríamos hacer? Asociatividad. Si los operadores son diferentes, podemos aplicar distributividad. En este caso sería x por 5. El que separaba dentro del paréntesis ahora va a separar afuera. X por y. Entonces, la misma noción se aplica acá con operadores lógicos y proposiciones. Sería P y Q primero. Entonces, entre paréntesis yo voy a poner lo primero, P y Q. La misma idea que en matemática. P y Q. Ahora, el que separaba adentro del paréntesis viene a separar afuera. Correcto. Luego me faltaría P y R. Correcto. Eso me faltaría. Bien. Y fíjense que fue fácil aplicar distributividad. Así de sencillo. Pero ¿qué punto debemos tener en cuenta para aplicar distributividad? Uno, que los operadores sean diferentes. Si es conjunción, el otro tiene que ser disyunción o viceversa, o al revés también. Si es disyunción, conjunción. Pero tiene que ser diferente. Igual que en aritmética, los operadores eran diferentes, aplicábamos distributividad. Veamos este otro caso. Sabemos nosotros que la distributividad en aritmética no solo se hace de un lado, también puede ser que el elemento con el que se va a distribuir puede que esté al otro lado, como en este caso, como en el caso de acá. Y sabemos que la multiplicación hay conmutatividad. Lo mismo, en la conjunción o en la disyunción, como en este caso, también hay conmutatividad. Pero vamos por partes. Veamos primero el ejemplo aritmética. ¿Cuál es la idea? 3 por x. El que separaba adentro viene a separar afuera, z por x. Listo. La misma idea tendríamos que hacer acá.
¿Cómo sería? Sería primero negación de Q o negación de P. El que separaba adentro y viene a separar afuera. ¿Correcto? Así es. Estamos bien. Luego, ¿qué más nos faltaría? R o negación de P. Correcto, revisemos. La misma idea que en matemática como hace rato. Negación de Q o negación de P. Y el que separaba dentro del paréntesis era la conjunción, viene a separar afuera. Nos tocaría R o negación de P. Aquí está. Correctamente, entonces hemos aplicado distributividad. Les vuelvo a repetir, como ya lo he hecho en anteriores videos, no nos acostumbremos a ver solo P, Q, ni R, ni S. O sea, no nos acostumbremos a ver proposiciones simples, ya que P, Q, R y S, que lo usamos en los ejemplos, puede que en algún momento sea un paréntesis, una fórmula en paréntesis, o en corchete o llave. En nuestro siguiente caso, si se fijan, tenemos justo un paréntesis. ¿Será que se puede aplicar distributividad? A ver, veamos. El operador de afuera, conjunción, el de adentro, el principal, disyunción, ¿son diferentes? Sí. Suficiente. Si son diferentes, yo puedo aplicar distributividad. ¿Cómo sería distributividad? Lo primero sería lo del paréntesis. Lo del paréntesis con T. Paréntesis, P condicional Q y T sería primeramente. Fue necesario abrir corchete. Veamos, paréntesis, P condicional Q y T. El que separa adentro, en este caso que es la disyunción, vendría a separar afuera. ¿Ok? Y por último nos faltaría negación de R y T. Negación de R y T. Correcto. Y hemos aplicado ya distributividad. Básicamente en eso se reduce lo que es la ley de la distributividad. Ahora esto mismo que hemos visto a continuación, tratemos de aplicarlo en nuestros siguientes ejemplos. Veamos. Aquí, por ejemplo, conjunción, disyunción, ¿son diferentes? Sí. Siempre por si acaso revisemos absorción. ¿Qué dice absorción? Si son diferentes, sí. Y si el que está afuera se repite o es igual a alguno de los que está dentro, en este caso, no. No es igual a ninguno de los que está dentro. Por lo tanto, sería aplicar distributividad directamente. Entonces, primer paso, aplicamos distributividad. Como ya lo hemos visto en su momento, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser Q y negación de Q primeramente. Ok. El que separa adentro, el que separaba adentro, en este caso la disyunción, ahora viene a separar afuera. ¿Correcto? Bien. Y nos faltaría lo otro, que sería Q y negación de P. Correcto. Y obviamente nos falta cerrar lo que es los corchetes. Así es, está muy bien. Bienísimo. Y fíjense que la condicional, lo que está luego fuera del corchete, no lo he modificado para nada, así que tal como está debería mantenerlo. Ahora veamos otra ley interesante, que viene a ser la ley de negación o de complemento. Acá quizás va a haber unas pequeñas dudas, pero vamos a tratar de aclarar cualquier duda. ¿De acuerdo? Ok. En el primer caso tenemos de la ley de negación, o también llamada de complemento,
Y bueno, con la experiencia que tengo de muchos años de dar ayudantía en esta área, hay diversos nombres que le dan a estos casos. Todo dependiendo del docente o del libro que ustedes lean, a veces es diferente, pero más lo conocen como ley de negación u otro ley de complemento, ¿ya? Independiente del nombre que otros le den, la idea que vamos a aplicar de la regla de la ley es la misma, el mismo concepto. Bien, primer caso, ¿qué pasa cuando tenemos este, una proposición acompañada de su negación, pero en una conjunción? Es decir, cuando tenemos esto se llama contradicción. Cuando hay una proposición acompañada de su negación, ya sea conjunción, en este caso, ¿cuál es el resultado que nos daría? Bien, acá en este lado he puesto algunos ejemplos para poder visualizar mejor. El mismo caso, P y negación de P. Nosotros no sabemos qué valores tiene P, pero es una variable proposicional que no tiene valor, digamos, puede ser, pero sí puede darse el caso de que P sea verdadero, en este caso una T de tautología de verdad, o puede ser F. Los dos casos, P puede ser verdadero, o tautología que es lo mismo, o falsedad. Ahora, analicemos bien. Si P fuera verdadero, si P fuera una tautología, una verdad, negación de esa verdad se convertiría en falso. Entonces, en el primer caso que tenemos que en la veamos en este caso la ley de la conjunción dice, si ambas proposiciones son verdaderas, resulta verdadero. Y aquí vemos que no son verdaderas ambas. Si bien esta es verdad, pero esta no, esta es una falsedad. Por lo tanto, la ley dice claramente, si ambas son verdaderas, es verdadera. Caso contrario, justamente este caso, el caso contrario, que resulta falso. Así es. Si P fuera verdadero, ese sería el resultado, falsedad. Pero si P fuera falso, veamos, negación de P, negación de falso, falso, negación de falso se hace verdadero, una tautología, igual aplicamos la definición del operador, si ambas proposiciones son verdaderas, es verdadero, caso contrario, y justamente acá hay una falsedad, ese es el otro caso, caso contrario resulta falsa. Bien, conclusión, yo lo diría como diría algún docente quizás, nunca ambas proposiciones van a llegar a ser falsas al mismo tiempo, porque siempre se contradicen. Si una es verdadera, la otra va a ser falsa. Si una es falsa, la otra va a ser verdadera. Entonces nunca van a ser las dos al mismo tiempo falsas. Por lo tanto, si nunca van a ser falsas al mismo tiempo, nunca va a ser falso. Siempre va a dar el otro caso y el otro caso que dice. Discúlpeme, me confundí. Si nunca ambas proposiciones son verdaderas, entonces siempre se van a contradecir y nos va a dar, como acá hemos visto, una falsedad. Repito, siempre se van a contradecir las dos porque una es la negación de la otra. Por lo tanto, nunca van a ser verdaderas al mismo tiempo. Si una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. Entonces, como nunca van a ser ambas verdaderas, nunca va a resultar verdadero. Esta contradicción siempre, toda la vida, va a ser una falsedad. Por lo tanto, acá, conclusión, falsedad. Continuando en nuestro siguiente caso, el caso es casi parecido con la diferencia de que en vez de una conjunción es una disyunción. Igualmente hay una proposición acompañada de su negación, pero es una disyunción. Si analizáramos este caso, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Q es una variable proposicional que no sabemos qué valores tiene, que puede ser verdadero o puede ser falsa. Dependiendo de los dos casos, tomemos ambos. Si Q es verdadero, su negación de verdadero va a ser falso. Si Q es falso, su negación de falso va a ser verdadero. Conclusión, apliquemos la regla de la definición del operador de la disyunción en estos casos, que dice, si ambas proposiciones son falsas, resulta falso. Pero acá vemos justamente que no son falsas ambas, sino que una es verdad. Por lo tanto, caso contrario que resulta verdadero. O tautología también, que es lo mismo. En el otro lado, si ambas proposiciones son falsas en la disyunción resulta falso, pero vemos que no. En otro caso que resulta una tautología o verdad absoluta. Conclusión diría yo. En una disyunción, si ambas proposiciones se contradicen,
nunca van a ser al mismo tiempo las dos falsas. Siempre una va a ser verdadera y la otra puede ser falsa o viceversa. El, Quizás la noción de acá es que nunca van a ser al mismo tiempo las dos falsas. No pueden ser porque se contradicen en sus valores de verdad. Lo que significa que si nunca pueden ser falsas, es que esto nunca puede dar falso. Y toda la vida siempre me va a dar una verdad, una tautología absoluta. Ese es casi el mismo, nada más que el orden cambió, hubo una conmutación acá. La misma idea, nunca van a ser falsas al mismo tiempo, por lo tanto, siempre va a dar una tautología, en cualquier caso. Bueno, y este quizás sea el más fácil. Negación de tautología de una verdad, falsedad. Negación de una falsedad resulta una tautología. Ahora acá abajo, ¿se acuerdan de lo que les decía siempre? Nunca se acostumbren a ver P, Q ni R, así simples proposiciones. P puede representar en algún momento algo entre paréntesis, algo entre corchete, entre llave. Si nos fijamos bien en el último caso de abajo, tenemos una disyunción. ¿Pero qué más? Tenemos un paréntesis, una fórmula en paréntesis, y tenemos al lado ese mismo paréntesis pero negado. Es decir, tenemos una proposición acompañada de su negación de la misma proposición. Es como este caso, casi igualito. Yo diría igualito que este, nada más que en vez de Q, un paréntesis. Entonces, cuando se den estos casos de contradicciones, ya sea conjunción o disyunción, aplicamos la definición del operador. ¿Qué dice? Si ambas proposiciones son falsas, resulta falso. Pero vemos acá que como siempre se contradicen ambas proposiciones, nunca van a ser falsas al mismo tiempo. Por lo tanto, caso contrario siempre me va a dar en la disyunción una false, perdón, si ambas son falsas resulta falso. Caso contrario siempre me va a dar una verdad absoluta que es una tautología. A veces no se suele confundir con la regla, pero bueno, es cuestión de práctica. Ya, entonces que quede claro, repito una vez más, un poco más claro y preciso. Conjunción, cuando haya una contradicción de esta, más o menos de este tipo, acuérdense de la definición del operador. Si ambas son verdaderas, resulta verdadero, pero como siempre se contradicen, nunca van a ser verdaderas, por lo tanto, caso contrario, siempre va a ser falso. Disyunción, si ambas son falsas, resulta falso, pero como siempre se contradicen, nunca van a ser falsas al mismo tiempo, lo que se concluye que siempre me va a dar esto una verdad absoluta. En pocas palabras, esa sería la explicación de la ley de complemento. Bien, ahora con esto que hemos visto, ¿podemos nosotros aplicar en nuestro ejemplo que tenemos? Si vemos bien nuestro ejemplo, sí. Aquí justamente hay una contradicción, por lo cual podemos ya aplicar. ¿Qué me resultaría ahí? Solamente ahí. Voy a mantener el corchete. ¿Qué tendría como resultado ahí? Conjunción, una contradicción. Q, no Q. Regla de la conjunción. Si ambas son verdaderas, resulta verdadero. Caso contrario es falso. Si yo lo analizo bien, nunca van a ser verdaderas ambas porque siempre se contradicen. Por lo tanto, siempre va a resultar una falsedad. Y lo demás se mantiene, solo apliqué la ley de negación dentro de este paréntesis que es subrayado. ¿Correcto? Ahora, otra ley interesante se llama las leyes de identidad. Esa es otra de las leyes que aún nos falta ver. Más o menos aquí tenemos unos ejemplos. En el primer caso tenemos la conjunción P y T de tautología, que significa verdad absoluta. Acá tenemos la tabla original bueno, la inicial con la ley de la conjunción para dos variables. El caso es, la ley dice si ambas son verdaderas, resulta verdadero. Caso contrario es falsa. Bien, esa es la regla en fin. Pero nuestro caso es el siguiente. Tenemos una conjunción. Por un lado tenemos una proposición que no conocemos qué valor tiene. Por otro lado tenemos acompañado una tautología, verdad absoluta. Como solo tengo una proposición,
Hay dos posibles casos de valores que puedo tener por una proposición, ya sea que sea verdadera o que sea falsa. Y en el otro lado, en la siguiente columna, una tautología, es decir, pura verdad, una verdad absoluta. Ahora fijémonos bien, solo tenemos dos casos. Una, si P es verdadero, como en la otra columna de tautología todo es verdadero, verdadero y verdadero, resulta verdadero en la conjunción, ya que la regla es si ambos son verdaderos, resulta verdadero. Está bien. Si P es falso, falso y verdadero resulta falso. Conclusión es que podríamos concluir que si observamos bien, si P es verdadero, el resultado es verdadero. Si P es falso, el resultado es falso, lo cual nos lleva a la conclusión de que la tautología o verdad en la conjunción es un elemento neutro, significa que no afecta en nada, que al final el resultado va a ser lo que valga, en este caso P. Conclusión, P. Correcto, P. Ok, entonces nuestro resultado es P. Hemos llegado a la conclusión de que la verdad o tautología es un elemento neutro en la conjunción. Fíjense, acá lo hemos hecho el análisis. Si P es verdadero, en la conjunción resulta verdadero y verdadero, verdadero. Si P es falso, falso y verdadero es falso. Por lo tanto, depende del valor de P. Por lo tanto, en una conjunción, si hay una proposición y hay una tautología, siempre esto va a resultar la misma proposición y T viene a ser un elemento neutro en la conjunción. Abajo tenemos el mismo caso, nada más que la tautología está a un lado. Podríamos decir que se hizo una conmutatividad y en lugar de P que tenemos un paréntesis, una negación de un paréntesis. ¿Se acuerdan que les decía que no nos acostumbremos a P, que en lugar de P puede haber un paréntesis, un corchete, una llave de fórmula proposicional? Por lo tanto, si se fijan, la regla es la misma. Conjunción, una proposición, la verdad o tautología viene a ser elemento neutro en la conjunción, ya lo hemos demostrado acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a resultar? ¿Qué nos quedaría como resultado acá? La misma proposición. Correcto, entonces nuestro resultado sería este. Otro caso que se puede presentar es una conjunción, pero que uno de los componentes sea una falsedad. Ya analizamos con la tautología o verdad, ahora analicemos con la falsedad. Acá vemos la columna, en este caso es negación de P, pero aquí vamos a verlo como si fuera P. No importa si es negación, si es un paréntesis, pero al final todo esto es una sola proposición. Entonces, haciendo ese análisis, P puede tener dos valores, verdadero o falso, y la falsedad siempre va a ser falso. Regla de la conjunción, si ambos son verdaderos es verdadero, caso contrario, falso. Caso contrario, falso. ¿Qué podemos ver? Que no importa el valor de P, siempre por culpa de la falsedad, a causa de la falsedad absoluta, siempre va a ser falso. Ya que la regla dice, si ambos son verdaderos, pero si de entrada uno de ellos es falso, no importa lo que el otro valga, como en este caso, siempre me va a dar falso. Conclusión, diríamos nosotros que aquí el resultado es una falsedad. Entonces podemos concluir dos cosas. La verdad o tautología es un elemento neutro en la conjunción, pero la falsedad es un elemento absorbente. Es decir, que no importa lo que haya acompañado al lado, de todo eso resulta la misma falsedad. Bien, ahora analizaremos la ley de los casos para la disyunción. Analizando el siguiente caso con una disyunción, veamos una proposición cualquiera P acompañada de una tautología. Acá tenemos el caso. Si P puede ser verdadero o falso. Disyunción, si ambos son falsos, resulta falso. Y acá vemos que por una que es verdad siempre, por una verdad absoluta, nunca, siempre va a dar verdadero. En conclusión, ¿no son falsas? No, por lo tanto es verdadero. Igual acá. Para el primer caso que tenemos, dice, si ambas son falsas, resulta falso. Pero ¿qué vemos acá?
que una componente de ella siempre es verdadero. Por lo tanto, a causa de esta de acá, siempre me va a resultar como resultado en una disyunción cuando hay una tautología, una verdad absoluta, que es lo mismo que tautología. Entonces podríamos decir acá que la tautología es un elemento absorbente en la disyunción. Veamos el siguiente caso con la falsedad, pero si P es verdadero, resulta verdadero; si P es falso, resulta falso. Conclusión: el resultado final en la disyunción cuando aparece una falsedad depende de la otra proposición, este caso de P. Si P es verdadero, si P es falso, resulta falso. Entonces podemos asegurar acá que la falsedad es un elemento neutro en la disyunción, por lo tanto acá me quedaría P solamente. Entonces pueden anotar, si ustedes gustan, como resumen: la tautología es un elemento neutro en la conjunción. La falsedad es un elemento absorbente en la conjunción. La tautología es un elemento absorbente en la disyunción. La falsedad es un elemento neutro en la disyunción. En resumen, eso es las leyes de identidad. Quizás esta parte los chipa un poquito, los complica. No les recomiendo, bueno, a veces no todos podemos entenderlo de esa manera, pero de todos modos en su tabla pueden tenerlo, pueden unos apuntes, y siempre para recordar. De todas maneras, si alguien quería entender por qué es que resulta eso, la explicación ya la hemos dado, y con eso continuaremos con el ejemplo que hemos quedado. De acuerdo a las leyes que vimos en la ley de negación, habíamos visto que la falsedad es un elemento neutro en la disyunción, por lo tanto queda la otra proposición. ¿Listo? Como resultado de ahí me quedaría el paréntesis que es Q y no P. Y en cuanto a lo fuera del corchete, no hemos aplicado ninguna regla, así que tal como está debería quedar. Fíjense que el corchete ya no hacía falta, así que lo quitamos, solamente quedó el paréntesis. Entonces no hacía falta el corchete ya. Siguiente, ahora sí aplicaré la definición de la condicional acá. Vamos a negar al antecedente. En este caso, este es mi antecedente. Vamos a anteponerle una negación. Ok, una negación. Bien, perfecto. ¿Y qué habíamos dicho que pasa con el consecuente? El consecuente se mantiene tal y como está. ¿Y en qué se convierte la implicación? En una disyunción. Perfecto. Ahora aplicaremos Morgan. Tenemos dos casos para Morgan. Lo voy a hacer rápido. Acabo de aplicar Morgan. Revisemos a ver. Negación de Q, negación de Q, negación de P. Por doble negación P, el operador se invierte. La negación solo afectó al paréntesis, así que esta disyunción se mantiene. Aquí igual podemos aplicar Morgan, negación de P, negación de P, negación de Q, y el operador se invierte. Ahora, ¿qué notamos? Que toda la disyunción, yo diría, esto es fantástico. Podemos hacer una asociatividad con quien queramos. Yo voy a asociar, por primer caso, negación de Q con negación de Q, y luego voy a asociar P con negación de P. Podemos ver que he asociado, como había dicho, negación de Q con Q. Fíjense, la disyunción se mantiene. P o negación de P, acá está. Los tres casualmente resultaron disyunción. Eso es fantástico, como les dije. Puedo hacer una asociatividad a mi conveniencia, a lo que me conviene, diría yo. Bien, con esto, ¿qué obtengo? Obtengo lo siguiente. Antes de continuar, anotemos las reglas que ya hemos pasado, antes que se nos olvide. Vamos a anotar las reglas que ya hemos aplicado. A la anterior que lo aplicamos, ley de distributividad, ¿no? Aquí.
Ok, lo voy a anotar más rápido todo. Continuando, enseguida podemos ver que podemos aplicar la ley de idempotencia. No lo voy a detallar, pero sí vamos a explicar un poco en qué consiste la ley de idempotencia. Cuando hay una disyunción o hay una conjunción, si los componentes, en este caso una disyunción, si los componentes son iguales, por la ley de idempotencia, en este caso aquí son iguales, fíjense, negación de Q, por idempotencia resulta uno solo, es decir, negación de Q. Listo, y el resto de lo demás se mantendría tal y como está. Correcto, por idempotencia de aquí nos resultó negación de Q. Bien, ahora también apliquemos una ley que ya hemos visto anteriormente, que es en este caso aquí podemos aplicar lo siguiente, una ley de negación que decía, esto resulta una tautología por la definición de la disyunción. Si ambas son falsas resulta falso, pero nunca van a ser ambas falsas porque se contradicen, por lo tanto siempre ahí me va a resultar una verdad o una tautología, voy a escribir. Por lo tanto, lo del otro lado se mantendría tal y como está, no debería por qué modificarse. ¿Está bien? Ahora habíamos visto que la tautología en la disyunción es un elemento absorbente. Porque la regla de la disyunción dice si ambos son falsos, es falso, pero de entrada hay uno que siempre es verdadero. Por causa de esto, todo resulta verdadero. Voy a ponerlo así para que se entienda mejor. Entonces aquí me resultaría una tautología o verdad absoluta. Entonces, ultimando lo que hemos escrito, ¿qué ley hemos aplicado? Aquí aplicamos ley de negación. Y aquí aplicamos ley de identidad. Correcto. Entonces ya hemos podido simplificar. Nuestro resultado de la simplificación es una tautología. Entonces podríamos decir que nuestra fórmula proposicional es una tautología. Bien, hemos visto que en este ejemplo hemos aplicado ya conceptos, aquellas definiciones de leyes que ya vimos anteriormente y hemos conocido algunas nuevas también. Así que de ahora en adelante queda para ustedes practicar, aunque aún vamos a ver uno que otro video más de simplificación, pero practiquen. Vean libros que ya tengan ejercicios resueltos. Les aconsejaba el libro del licenciado Braulio Cáceres Chacón, es muy bueno, tiene ejemplos. Si pueden, véanlo, les va a ayudar. Bueno, conmigo será por este video. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.